El siguiente video es parte de una serie creado por Waika Instrument Corporation para ilustrar las funciones y usos de los productos de instrumentación y temperatura Waika. Waika es la fábrica principal en el mundo de instrumentación de presión y temperatura, con fábricas sucursales en 5 países y más de 2.500 empleados en el mundo. Waika US, localizada fuera de Atlanta, fabrica más de 4 millones de instrumentos al año en una planta moderna de 110.000 pies cuadrados. En 1996, Waika celebra su aniversario número 30 en los Estados Unidos. Este video, Sellos Químicos, le ilustrará al espectador acerca de ventajas de los sellos químicos, usos típicos y principio de operación de sellos de diafragma, sellos de cápsula, sellos en línea, torres de enfriamientos, capilares para instalación remota. Hay muchas razones para utilizar sellos químicos. ¿Cuántos procesos industriales existen? Siempre que usted necesite proteger sus instrumentos de algún medio nocivo, necesita un sello químico. Quizás el medio tenga alta viscosidad o tienda a atascarse. Quizás tenga astillas y pedazos de materiales extraños. Quizás sea demasiado caliente para monitorear de cerca o demasiado frío que los materiales se cristalicen. Tal vez sea corrosivo tóxico o quizás peligroso, o el proceso exige los estándares sanitarios más altos. O quizás usted necesita montar un instrumento en un sitio más conveniente. Cualesquiera que sean las circunstancias, como representante de Waika, usted tiene la solución. Un sello químico es la solución para cualquier problema que afronte. Sellados en el proceso y directamente expuestos al medio, los sellos químicos agregan una capa de seguridad. Con sus elementos propios de captación de la presión, actúan como un amortiguador, reuniendo información sobre la presión y transmitiéndola al manómetro, al switch, al transmisor o transductor que está instalado en el compartimiento del sello directamente o a través de un capilar. Como los sellos químicos protegen los instrumentos, también prolonga su vida útil, lo cual es un ahorro para los clientes. Después de todo, mientras más dure un instrumento, menos es el costo. En otras palabras, los sellos químicos tienen mucho sentido para una cantidad de aplicaciones, de modo que son una gran oportunidad de venta. El secreto es escoger los materiales correctos, los líquidos de llenado y los instrumentos para el proceso. Tomemos por ejemplo los sellos de diafragma. Estos forman parte poderosa en la industria, especialmente en las industrias químicamente intensas o industrias como el papel, plásticos, aguas residuales o refinerías. Aunque los sellos de diafragma vienen en muchas configuraciones diferentes con una variedad de conexiones, los principios de operación son siempre los mismos. El sello de diafragma se instala en el proceso. En la medida en que la presión del medio de proceso aumenta, el diafragma se expande, aplicando su propia presión al líquido de llenado que transfiere hidráulicamente los efectos al tubo Bourdon o a la hélice dentro del manómetro, switch o transmisor. La elección del diafragma y los materiales de alojamiento afecta a las respuestas del sello. Los metales diferentes reaccionan de modo diferente a los diversos medios y condiciones del proceso. De modo que Waika ofrece una lista de opciones estándar que incluyen acero inoxidable, titanio, monel y astelois, entre otros. Con medios que son altamente corrosivos, usted puede requerir especificar una placa como níquel o zinc para protección adicional. Los recubrimientos de teflón o los revestimientos también son convenientes en muchos procesos. La elección de los líquidos de llenado es también muy importante, y aquí también la opción depende del proceso. En primer lugar, y lo que es más importante, usted necesita adaptar el líquido de llenado al trabajo que está haciendo. En procesos de alimentos y de bebidas, por ejemplo, usted necesita un líquido que no sea nocivo, como aceite vegetal, glicerina o un líquido de llenado, grado alimento aprobado por la FDA. Si el medio es un oxidante como el cloro, usted necesita un líquido de llenado inerte, como el halocarbono o el fluorolupe, que protege contra el daño potencial. Para lecturas más precisas de la presión, también deben ser precisas la calidad y el volumen del líquido de llenado, y lo serán cuando usted lo solicite de una línea Waika que se acomode a los rangos de presión de 10 pulgadas de agua a 20.000 psi. Existe el sello Waika correcto
para cada temperatura desde menos de 130 hasta más de 750 grados Fahrenheit. El sistema se llena y realiza la calibración a temperatura estándar de 70 grados, pero podemos calibrar el sello para que se iguale a la temperatura del proceso y utilizar líquidos de llenado especiales para temperaturas extremas. Los criterios sobre materiales básicos y los líquidos de llenado también se aplican a los sellos en línea. La diferencia es que estos sellos químicos se instalan a nivel con el proceso. Eso elimina las zonas muertas donde las bacterias se acumulan y se agrupan los materiales. Estos sellos también se convierten en una parte de un sistema de autolimpieza, de modo que son perfectos para procesos de alimentos, biotecnología, productos farmacéuticos y otras industrias donde la sanidad y la prevención de la contaminación son prioritarias. Igualmente son efectivos con medios que fluyen rápidamente o tienen temperatura o viscosidad alta. Aquí también utilizamos un diafragma como el elemento sensor, pero este diafragma es parte de un tubo de metal delgado que es perfectamente redondo. La cámara, entre el tubo y el cilindro, sostiene el líquido de llenado. En la medida en que se acumula la presión en la línea, el diafragma se deflecta dentro del líquido de llenado y el líquido pasa a las lecturas de presiones hasta de 6.000 psi en el manómetro. Para situaciones de presión alta, especialmente con medios que están propensos a formar grumos debido a su naturaleza viscosa o heterogénea, usted puede requerir un sello de cápsula. Es suficientemente pequeño para ajustarse en los espacios y suficientemente fuerte para manejar hasta 20.000 psi. En lugar de un diafragma, este sello utiliza una cápsula que está sumergida en el proceso. En la medida en que se intensifica la presión del medio, la cápsula se contrae, ejerciendo fuerza sobre el líquido de llenado que pasa hasta el manómetro u otro instrumento. Si se instala algún instrumento en un proceso con una temperatura alta, usted también puede requerir una torre de enfriamiento. Este elemento de acero inoxidable se instala entre el sello y el instrumento y constantemente hace circular el aire a través de las aletas que enfrían el líquido de llenado hasta 200 grados dependiendo de las condiciones del proceso. En situaciones de instalación remota, usted necesita soportes del manómetro y capilares. Los capilares Waika se construyen de tubo de acero inoxidable con o sin blindaje extra. Se dispone de recubrimiento adicional de PVC en el blindaje. Las longitudes estándar vienen en incrementos de 5 pies. Sin embargo, mientras más larga sea la línea, mayor tiempo demora la presión para llegar al instrumento. De modo que mientras más corta es la línea, es mejor. También podemos minimizar el tiempo de retardo utilizando un líquido de llenado con baja viscosidad o aumentando el diámetro del capilar. La forma en que usted instale el sello y el manómetro también afecta la lectura en cero. Si el manómetro está instalado más alto que el sello y el líquido de llenado tiene que trabajar contra la gravedad para llegar al instrumento, la lectura será inferior que la verdadera presión. Lo opuesto es verdadero si el manómetro está instalado más abajo del sello. Para compensar esto, podemos ajustar la calibración durante la fabricación. Cuando usted coloca todo junto de modo que lo pueda ver, hay mucho que tener en cuenta. 3 diseños básicos y puntajes de variaciones, más de 50 diferentes modificaciones de diafragma que incorporan más de una docena de metales estándar diferentes, los materiales de órdenes especiales, más de 40 líquidos de llenado diferentes y cualquier clase de instalación que desee. Naturalmente, su cliente es la mejor fuente de información, pero Waika puede ayudarle a definir sus opciones. Cuando usted complete el cuestionario de solicitud con su cliente, podemos correr esa información a nuestra software de aplicación y acomodarla a su presión, temperatura y parámetros del medio a los diferentes productos, materiales y líquidos de llenado. Estamos aquí para ayudarle a vender los sellos químicos y cualquier otro instrumento de temperatura y de presión que fabricamos cada año. Como líderes mundiales en nuestro campo con más de 50 años de experiencia que nos respalda, sabemos que tenemos que dar la solución ideal para cada necesidad de temperatura y presión. De este modo, podremos suministrar todo lo que sus clientes necesitan y tendremos así éxito completo.